conozco a sus niñas desde chiquita, has platicado un poco de tiempo de ellas, bueno, con mucho. Y me da gusto porque aquí están sus papás también, el cual no hubo obstáculos, su papá estuvo en el hospital en ese trayecto a Platino, y delicado porque era una operación de corazón y todo. Y aquí tenemos a doña Bernarda, don Gonzalo, felicidades. Ya estaba en la convención, así que tiene una madre y un padre bien fuertes, son platinos, pero lo bonito es que ya la tercera generación está aquí, que es Perla y sus hijas, ya haciendo el negocio. Es un fuerte aplauso. Gente que ha tomado ese compromiso como todo un guerrero de gente que va a luchar por la libertad de los demás, no les importa manejar 4 horas, a veces nos hablan, podemos ir a tu casa, necesitamos guía, necesitamos mentoría, y mucha gente dice, ¿para qué quiero preguntarle si compro carro o no? ¿O para qué le digo que me voy a cambiar de casa? X cosa, pero ellos siempre han tenido la humildad de aprender. Y todo lo que habló Uber, de toda la actitud y todo lo que tiene un líder, de verdad que lo tienen las parejas. He visto cómo ha sido su crecimiento, esa visión, y dejar un día de trabajar en el hotel donde ella trabaja. Él, todo un padre, de verdad, para sus 3 hijas, y enseñándole al grupo de todo corazón y con mucho amor. Porque los he visto cómo se han estado, que digan que no, que lo que sea, pero tú, si vas por un objetivo y un enfoque, no importa, porque en el trabajo jamás lo vas a encontrar. En tu negocio tradicional jamás vas a encontrar lo que tenía incluido, esos aplausos, esas amistades, esos amigos que están contigo, festejando tu meta, festejando a donde llegaste. Así que yo quiero que recibamos con todo su corazón, con todo un aplauso, desde Las Vegas, de Zacatecas y de Jalisco. Acá,